Ahora bien, el diseño de experimentos es una rama de la estadística que se encarga precisamente de poder ver cómo, de acuerdo a las características del área donde se va a realizar un ensayo, cómo acomodar, cómo arreglar los tratamientos dentro de esa área y básicamente dentro de lo que se llama las unidades experimentales. Fíjense que acá aparece una definición que es un dispositivo que permite el arreglo y la distribución de los tratamientos a las unidades experimentales. Es muy importante que sepan que así como en el diseño de muestreo se hablaba de unidades de muestreo, ahora vamos a hablar de unidades experimentales. Y esas unidades experimentales, como vamos a ver más adelante, son aquellas unidades que recibe o se le asigna un tratamiento o una combinación de factores que el investigador desea probar. Fijémonos entonces desde el punto de vista cuando comenzamos de cero, que vamos a plantear una investigación. Primero, fíjense en esta pregunta. Al aplicar fertilizantes, se incrementaría el diámetro de la altura del pecho en la especie, por ejemplo, Tectona grandis. Esa es una pregunta que pudiera convertirse en una hipótesis, aseverando la pregunta, haciendo la afirmativa, y a su vez podría convertirse en un objetivo general de la investigación. Fíjense que tenemos otro caso, otra pregunta. El manejo orgánico de sistemas agroforestales con café produce rendimientos sustentables en el tiempo. Esa es otra pregunta de manera muy general que nos podemos plantear. Otra es que un plan determinado de conservación reduce la degradación de los suelos en una cuenca, ¿cierto? Veamos acá un ejemplo, ¿verdad?, de una investigación que surge a partir de una pregunta como la que vimos anteriormente. Hay una pregunta central que es la que yo quiero mostrarles a ustedes acá. La conversión, ¿verdad?, de un bosque a plantación afecta la dinámica del nitrógeno en los suelos. Y fíjense que con esa pregunta, ¿qué efectos deberían estudiarse en ese caso? Obviamente, si estamos hablando de la dinámica del nitrógeno, hay que evaluar contenido de nitrógeno en los suelos, por ejemplo. ¿Sí? Contenido de nitrógeno en los suelos. También podemos evaluar los flujos de nitrógeno en la capa superficial del suelo. Y por supuesto también la concentración, otro ejemplo, la concentración de nitrógeno en la hojarasca del suelo. Fíjense que de acuerdo a la pregunta central, que cómo afecta la conversión, ¿verdad?, de bosque a plantaciones, cómo afecta la dinámica del nitrógeno, es obviamente importante ver cuáles serían esas características o esas variables que pudieran reflejar la dinámica del nitrógeno. Y obviamente esas variables pueden ser el contenido de nitrógeno en los suelos y el flujo de nitrógeno en la capa superficial del suelo. Cuando hablo de flujo de nitrógeno, piensen por ejemplo en versiones de nitrógeno como por ejemplo nitrato de amonio, nitritos, nitratos, etcétera, etcétera. Ahora bien, no hay duda que esas características a medir estarían mucho más depuradas si nosotros determinamos nitrógeno total y la tasa de mineralización de nitrógeno, es decir, cómo va cambiando en el tiempo el contenido de nitrógeno en el suelo, en las hojarascas, etcétera, ¿verdad? Por tomar esas como ejemplo. También, ¿dónde vamos a colectar esas muestras? Obviamente, en los suelos bajo el dosel de los árboles. Eso significa que tenemos que definir cuál sería nuestra unidad experimental, es decir, esa unidad sobre la cual nosotros vamos a hacer todas estas mediciones que acabamos de mencionar.
Aquí tenemos otra pregunta central, que es la conversión de un bosque a plantaciones afecta la dinámica de nitrógeno en los suelos. Obviamente la pregunta específica es si las especies arbóreas, la especie A, la especie B y la especie C, producen tasas diferentes de transformación del nitrógeno en el suelo. Fíjense que se está haciendo una pregunta ahora un poco más depurada, un poco más específica, ¿cierto? Ahora bien, vamos a entrar de lleno entonces en lo que es el concepto de unidad experimental. Fíjense, en un experimento, la unidad experimental sería aquella unidad sobre la cual se le asigna un tratamiento. Aquí tenemos un ejemplo que puede ser una parcela que contiene varias plantas y que esa parcela se le va a aplicar algún tratamiento en especial. Como ya había mencionado, puede ser una dosis de nitrógeno, puede ser un tipo de enmienda, por ejemplo, o puede ser un híbrido que esté interesado en evaluar dentro del campo. Pero también una unidad experimental puede ser una bolsa de polietileno que contiene un sustrato, que es uno de los tratamientos que quisiera evaluar si estamos trabajando a nivel de vivero, y que esa a su vez puede tener una sola planta, por ejemplo, puede tener dos plantas. Una cápsula de Petri también puede ser una unidad experimental, puesto que en una cápsula de Petri nosotros podríamos colocar diferentes sustratos para reproducir bacterias, por ejemplo, para reproducir algún hongo en particular. Un conjunto de semillas también puede ser considerada una unidad experimental, pues si ese conjunto de semillas, por ejemplo 100 semillas, pudieran estar sometidas a un tipo de tratamiento pregerminativo que quisiéramos también evaluar junto con otros tratamientos pregerminativos. Un árbol o un grupo de ellos también puede ser considerado como una unidad experimental, y un trozo de madera también, si nosotros estaríamos interesados en probar diferentes métodos de secado, por ejemplo, sobre los trozos de madera. Pero a su vez nosotros también podemos identificar, además de la unidad experimental, que es la que recibe, ¿verdad?, físicamente un tratamiento, podemos tener ahora otro elemento importante que debemos identificar en un ensayo, y es la unidad de observación o la unidad de medición. Como su nombre lo indica, pues es una unidad sobre la cual yo voy a registrar las variables de mi estudio, bien sean las variables de tipo cualitativa como las variables cuantitativas. Y fíjense que ante estas dos definiciones, eso significa que una unidad experimental pudiera contener varias unidades de observación, ¿okay? O que una unidad experimental sea exactamente igual a una unidad de observación. Vamos a ver algunos casos. Fíjense, en este ejemplo tenemos un arreglo, ¿verdad? Un arreglo de tratamientos en donde cada celda o cada cuadrito representaría, por ejemplo, una parcela, y ustedes pueden ver unos códigos como T1, T2, T3, T4, T5, que serían los códigos que representan los tratamientos. Fíjense que en este arreglo nosotros tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tenemos 30 unidades experimentales y tenemos 5 tratamientos, lo que quiere decir que cada tratamiento tiene 6 repeticiones. Y la asignación de los tratamientos en las 30 unidades experimentales se realizó de manera aleatoria. Así, ustedes pueden ver, por ejemplo, que estos elementos que ustedes están viendo acá representarían, por ejemplo, 6 plantas que están dentro de una parcela, ¿verdad? En este caso, esta sería la parcela, y que tiene a su vez 6 plantas. La parcela completa está recibiendo el tratamiento. Por ejemplo, esta parcela recibe el tratamiento 1,
Esta parcela que vemos acá también recibe el tratamiento 1. Aquí también está el tratamiento 1, aquí también está el tratamiento 1 y aquí está también el tratamiento 1, repetido en este caso 5 veces, ¿sí? Entonces, eso significa que la unidad experimental es el área correspondiente a esta cuadrícula y dentro están entonces 6 unidades de observación. Esas unidades de observación son aquellas unidades sobre las cuales yo voy a medir la variable, si sea cuantitativa, voy a registrar la variable cualitativa. Veamos este otro caso. Imaginémonos que estamos haciendo o que vamos a realizar un ensayo a nivel de vivero y fíjense cómo aquí tenemos, ¿verdad? La unidad experimental viene siendo este bote o imaginemos que fuera una bolsa de polietileno, ¿verdad? Y esa bolsa de polietileno contiene unas 3 plantitas, ¿ok? Y que por lo tanto a cada planta, si yo voy a medir la altura de la planta, el diámetro basal, voy a contar el número de hojas, obviamente sobre la plantita es que voy a hacer el registro de las variables y por lo tanto cada planta sería la unidad de observación. Sin embargo, el tratamiento hace referencia al sustrato que contiene la bolsa y por lo tanto la unidad experimental, en este caso la que recibe completamente el tratamiento, sería la bolsa como tal, que está representada por el sustrato que ésta contiene. Y basándonos precisamente en los principios del diseño de experimentos, ya nosotros habíamos hablado acerca de las unidades experimentales, de la unidad de observación, la importancia de la aleatorización a la hora de asignar los tratamientos en las unidades experimentales, ¿correcto? En cada una de las unidades experimentales y sus respectivas repeticiones. Vamos a hablar un poco de las características de los tratamientos. Los tratamientos es un factor, digamos, que deliberadamente, ¿verdad?, el investigador va a tratar de inducir en algún sistema para tratar de ver los efectos que tiene sobre este sistema, para plantearlo en términos generales, ¿verdad? Nosotros podemos ver que hay factores, o vamos a llamar tratamientos, que representan diferentes niveles en cada uno de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de las dosis de nitrógeno? Que si la dosis de 50 kilos, de 100 kilos, 150, 300 kilos y un testigo que no lleva ningún tipo de concentración de nitrógeno, pues esos niveles, esos números que estoy mencionando representan niveles de un factor cuantitativo. En este caso, el tratamiento representa niveles de un factor cuantitativo. Aquí entraría también, por ejemplo, si estamos estudiando diferentes densidades de siembra, si estaríamos estudiando diferentes concentraciones de una fitohormona, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el caso de cuando los tratamientos están representados por niveles cualitativos, ¿verdad? Y en este caso hablamos de un factor cualitativo. Tipos de enmienda, por ejemplo, diferentes fuentes de nitrógeno. Ahí no hay números, simplemente estamos hablando de cualidades, diferentes híbridos, diferentes cultivares, etcétera, etcétera. Por otro lado, entonces, eso significa que en un mismo ensayo nosotros podríamos combinar niveles de un factor cuantitativo con niveles de un factor cualitativo, o también podríamos combinar diferentes niveles de un mismo factor cuantitativo, de dos factores cuantitativos, perdón, o combinar factores que cada uno tenga niveles cualitativos. Ese tipo de arreglo de tratamiento se conoce como un arreglo factorial, que también es importante porque eso quiere decir que en un mismo ensayo nosotros podemos evaluar, por ejemplo,
diferentes densidades y a su vez poder combinar con diferentes dosis de nitrógeno, si ese fuese el caso.